los que nos acompañan el día de hoy en el segundo coloquio de egresados del Instituto Caro y Cuervo. Están llegando todavía algunos invitados que tenemos de la Universidad Distrital, estudiantes, ya les vamos a dar la bienvenida. Y queremos abrir este segundo coloquio de egresados con las palabras de nuestro subdirector académico, en este momento director encargado, Juan Manuel Espinosa, y luego vamos a dar comienzo a las dos sesiones temáticas que ya las presentaré, donde se espera que sean mesas de debate en las que todos puedan intervenir y participar y construir un poquito juntos lo que va a ocurrir en el coloquio. Bueno, gracias, Juan Manuel. Gracias, Ofelia. Bienvenidos, bienvenidas, queridas invitadas desde Uruguay. Muchas gracias por estar aquí en el instituto y muchas gracias a todos ustedes que están aquí en este segundo congreso o segundo encuentro de egresados del Instituto Caro y Cuervo. Es muy importante para nosotros en el instituto este tipo de actividades, porque unas veces uno piensa que lo importante de esta institución son los alumnos. Sí, son muy importantes, pero igual de importantes son las personas que salen de una institución y que recuerdan con cariño esta institución. Hace un par de minutos estaba hablando con el profesor Ramírez, quien es egresado del instituto, y me estaba contando acerca de la relación tan cercana que él ha tenido durante tantos años con esta institución. Me gustaría que fuera un ejemplo a seguir por parte de todas las personas, tanto aquí como en internet cuando nos vean, que desarrollen ese cariño por este espacio, por esta institución y por las cosas que puede dar una institución como estas. En segundo término, es muy importante para nosotros la reunión de estos temas que van a aparecer, desde lingüística, pasando por una relación o una mirada interdisciplinar entre, yo no he hablado con las investigadoras, pero asumo que hay psicoanálisis, hay trabajo social detrás de estas aproximaciones y unas visiones no solamente teóricas, sino también prácticas y aplicadas alrededor de lo que es la lengua. La lengua como objeto de estudio en los últimos años, de pronto por los objetivos de desarrollo sostenible que no tienen en ningún lado la palabra cultura, ha quedado un poquito al margen de las discusiones, de las indagaciones y de las preguntas que todas las instituciones están haciéndose, por lo menos aquí en Colombia. Si Uruguay es un caso distinto, por favor, bienvenidos. Será algo ideal tener un respiro de poder escuchar aproximaciones alrededor de la lengua. Entonces, no siendo más, quiero de nuevo darles la bienvenida, pero más allá, darles las gracias por estar con nosotros y permitir que podamos tener esta discusión. Y sin dejarlos a un lado, por favor, queridos egresados y egresadas que van también a participar, bien sea como ponentes o como respondientes a estas ponencias y a estas presentaciones, mil gracias por recordar al instituto, por estar con el instituto y por acompañarnos desde esta posibilidad o desde las otras maneras como se están relacionando con esta institución. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro director encargado las palabras de apertura del coloquio.
Y antes de empezar, quisiera entonces agradecer a los estudiantes que nos están acompañando como invitados especiales. Les abrimos un cupo en nuestro auditorio, que son los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la que también participó mucho tiempo uno de nuestros egresados, el profesor Luis Alfonso. Entonces, agradecer a Ángela Virginia Neira y a Claudia Orjuela, que son profesores de la licenciatura en Educación Infantil de la Maestría en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital. Muy bienvenidos. Esta es su casa y esperamos que sea un vínculo que empieza también a surgir y que pronto sean también estudiantes de nuestras maestrías y egresados de nuestros programas, así como viceversa, podamos participar en su formación académica de la Universidad Distrital. Entonces, sin más, voy a compartir unas breves palabras del anterior encuentro de egresados que, revisando las notas, me resonaron mucho para este encuentro, ¿no? Y es un poquito esta idea, denme un segundito que ya lo encuentro, esta idea de la intención de mantener el vínculo de nuestros egresados con su alma mater, con su casa de estudios, ¿no? Y sin duda, y después de la pandemia, es uno de los primeros eventos post-pandemia, el primer coloquio o encuentro de egresados post-pandemia, 2 años lo llevamos haciendo virtual, que se hace presencial. Entonces, sin duda, esto trae a nuestro breve foco de atención consciente el hecho de que vivimos un tiempo que ni se detiene, ni tropieza, ni vuelve. Pero sincrónica y paradójicamente, nuestras subjetividades se encuentran sujetas a las detenciones, los tropiezos y las vueltas del tiempo. Y esto es una vuelta del tiempo. Ese tiempo que creemos lineal y que de repente volvemos a estar en el mismo salón donde nos formamos, en el mismo auditorio que escuchamos tantas veces a nuestros profesores y recorrer estos mismos patios ya ahora desde otro lugar, pero a veces parecemos como los mismos, ¿no? Como que estamos en la misma posición subjetiva. Entonces, esa circularidad, esa espiralidad del tiempo es lo que le vamos a dar la bienvenida en este encuentro coloquio de egresados. Muchas gracias y le damos entonces ahora, voy a presentar a nuestros ponentes y a explicar un poquito cómo vamos a funcionar. Entonces, vamos a tener 2 sesiones de debate, 2 mesas de debate. Mesas de debate, la diferencia con ponencias o con conferencias es que las intervenciones son un poco más breves. No abordan un gran marco teórico ni toda la bibliografía anterior, ¿sí? lo precedente, los antecedentes, la justificación, sino que van casi que a lo más importante de la investigación, ¿sí? A los resultados, a las conclusiones, a lo que se proyecta, a lo que se pudo llegar y a lo que se crea el núcleo, ¿no? La premisa, la hipótesis de trabajo de la investigación, para poder generar luego el diálogo, el vínculo y la participación de ustedes en las mesas de debate. Entonces, nuestra primera sesión se denomina signo lingüístico, lengua e identidad. Y tenemos a nuestra comentadora, que es también una egresada del instituto. Por favor, Laura, ven. Así tenemos todos los que van a participar. Nuestra comentadora Laura Costa, egresada de la maestría en estudios editoriales, una de nuestras maestrías más recientes, más nuevas. Y vamos a tener 3 ponentes. Los voy a presentar a los 3 para que puedan así ir haciendo sus intervenciones. Primero va a ir la profesora titular, doctora Ana María Fernández Caraballo, doctora en la Universidad, doctorada en la Universidad Complutense de Madrid y su trabajo como profesora titular es en la Universidad de la República del Uruguay. Su intervención se llama De la equivocidad del signo y la inestabilidad de la lengua, Saussure, Freud y Lacan. Luego vamos a tener al profesor Luis Alfonso Ramírez Peña, egresado de la Maestría en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo, investigador emérito de MinCiencias, con su intervención que se llama De la polisemia a la polifonía. Y por último, para terminar en esta mesa, vamos a tener a la doctoranda Verónica Pérez Howard de la Universidad de la República del Uruguay,
con la intervención Cuerpo y Alteridad en relatos de migrantes de América Latina y el Caribe residentes en Uruguay. Entonces ahí se va componiendo lo que luego vamos a poder todos intervenir. Esta sesión empieza a las 5, estamos empezando media hora atrasados, un poquito esperando a nuestros invitados especiales, un poquito con temas de tecnología, y entonces vamos a ir de 5 a 6 con esta primera sesión. Entonces le doy la palabra a nuestra primera expositora. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por estar, por la invitación. Es un placer para mí y para el grupo de Uruguay que hemos venido estar en esta institución, un placer. Bueno, como ya dijo la profesora Ofelia Ross, el título de la presentación es De la equivocidad del signo y la inestabilidad de la lengua, Saussure, Freud y Lacan. Empezaría diciendo un Saussure atraído por el misterio o por los claroscuros de su época. Comencemos con algo básico pero necesario de ser dicho. El curso de Lingüística General de Saussure, realizado en 1916, no fue escrito por Saussure. Él no fue el autor de la obra, sino que en realidad es la obra de dos de sus discípulos, construida a través de las notas que algunos estudiantes extrajeron de los 3 cursos pronunciados por Saussure entre 1906 y 1911. Este libro resultó ser una síntesis que favorece una doctrina formalista que excluye al sujeto hablante. Sin embargo, para Saussure, lo cito, se trata de no estar obligados a admitir para el sujeto hablante una operación demasiado semejante a la del gramático. Se sabe, después del libro de Gödel, los manuscritos del curso de Lingüística General, publicado por primera vez en 1957, que si bien el curso sirvió de soporte a la lingüística estructural, no revela las teorías que había desarrollado Saussure. Por su parte, Starobinsky, en su estudio sobre los anagramas, los cuadernos de investigación sobre los anagramas, muestra cómo para Saussure, lo quiero citar, la claridad se le escapa y sin embargo la ve ofrecerse de muy cerca. La evidencia no basta, es necesario además formular adecuadamente la ley. Ahora bien, Saussure no le parece que la lingüística posea aún un verdadero lenguaje. Se dedicará a darle uno en el curso presentado por sus alumnos, pero se sabe que él mismo no le dio forma a su enseñanza. Se lee en una hoja sin fecha la siguiente nota de Saussure. Absolutamente incomprensible si no estuviera obligado a confesar que tengo horror enfermizo por la pluma y que esta redacción me provoca un suplicio inimaginable, completamente desproporcionado con respecto a la importancia del trabajo. Esto aumenta cuando se trata de la lingüística, porque hago saber que no existe un solo término en esta ciencia que se haya basado jamás en una idea clara y que por ello, entre el comienzo y el final de una oración, uno está tentado a rehacerla 5 o 6 veces. Si bien los escritos de Lingüística General permitieron revisar la propuesta de Saussure, en cierto sentido se puede considerar que la obra también permaneció intocada. Saussure escribió cerca de 10.000 hojas, las cuales están archivadas en la Biblioteca Pública de Ginebra y otra pequeña parte se encuentra en la Biblioteca de Harvard. El trabajo realizado por Bouquet y Engel, que dio lugar a los escritos, termina siendo una edición y no un establecimiento de texto. Ellos dejaron de lado algo de gran importancia, todas las tachaduras realizadas por Saussure en sus manuscritos. De hecho, por un lado tenemos lo que Bouquet llama un texto completo y continuo, y por otro lado tenemos un verdadero palimpsesto, efecto de la angustia y causa del desconcierto. Por su parte, en el libro La vida enigmática de los signos, Saussure y el nacimiento del estructuralismo, Patrick Manillier plantea que Saussure partió de la singularidad de la lingüística y, lejos de buscar fundar una disciplina que él considerara como científica, se esforzó en mostrar en qué ella debería disolverse en otra aún venidera. Precisamente no fue Saussure quien separó la lingüística de otras aproximaciones del lenguaje. Es más,
Saussure no quiso separar la lingüística y ponerla en refugio de cualquier otro saber teórico. La famosa frase con la que termina el curso, la lingüística tiene como único objeto la lengua, considerada por ella misma y para ella misma, es totalmente apócrifa. Más bien, Saussure pretende mostrar que la lingüística es una disciplina como tal imposible. La considera incluso como una de las ilusiones típicas de lo que es la duplicidad del lenguaje y que lo que ella provoca inevitablemente. De hecho, se encuentra en los escritos esta simple ecuación: semiología igual a morfología, gramática, sintaxis, sinonimia, retórica, estilística, lexicografía, etc. Todas son inseparables. La lengua no es estable. Manillier retoma las notas de Saussure, como también lo han hecho Bouquet y Fer, entre otros, pero a diferencia de estos autores, no opone los escritos de Saussure a las obras asociadas al estructuralismo, sino que se interroga por eso que se dio en llamar el estructuralismo. Expone la teoría de Saussure de tal manera que ésta parece no poder ser puesta más que en defecto, como si se tratara de una teoría a la vez de una total universalidad y de una absoluta plasticidad, y que incorporaría para su avance las críticas que se le adhieren. Esto se debe al hecho de que el mundo que nos expone Saussure está organizado por un movimiento a la vez involuntario e inevitable. Como muy bien indica Marie-Claude Thomas, se puede entrever la orientación hacia la cual nos lleva Patrice Manillier, filosófica a la luz del siglo que será deleuziano. De las notas se desprende que Saussure, lejos de querer, como frecuentemente se ha escrito, contraponer una lingüística sincrónica a una lingüística histórica de su tiempo, buscó investigar el carácter intrínseco de su variación en todo sistema lingüístico y el sentido mismo de la lógica de ese sistema. Lo que dirige a Saussure es, y lo cito, calibrar la singularidad de la lingüística entre las ciencias. La crítica de Saussure se refiere entonces a lo que sería un objeto concreto, la actividad hablante desde los aspectos fisiológicos, históricos y psicológicos. Su argumentación muestra que una propiedad que se cree poder atribuir al lenguaje desde el exterior, ya dada, resulta ser en realidad una dimensión del fenómeno mismo. Cito: contrariamente al conjunto de los hechos de este mundo que llamamos materiales, un hecho del lenguaje es en sí doble, está en sí analizado. En pocas palabras, la lengua es inmaterial. A modo de ejemplo sirve aquello que el lingüista William Labov nombró como la paradoja de Saussure, el hecho de que la lengua, porque es social, puede ser observada en el individuo, entonces el habla, porque es individual, debe siempre ser puesta frente a las circunstancias de cambio, es decir, frente a los individuos. Ahora bien, esta paradoja no es de Saussure, sino de la lectura errónea que se ha hecho de él. A partir de los escritos se desprende que la lengua es producida como realidad social y que no está contenida en una regla humana corregible o dirigible por la razón humana. En este sentido, que la lengua no es libre. De hecho, que la masa hablante se sirva de la lengua es la condición de existencia de esa lengua, la cual no es ni centralizable ni controlable. De ahí que Saussure afirme que el esperanto no devino social, porque ninguna masa social se sirvió del esperanto. El signo, una reescritura. En el libro citado de Manillier, él presenta dos principios propios de la lengua, el principio de continuidad y el principio de transformación. El primero consiste en que hay una identidad en el pasaje y en el devenir de la lengua efectivamente hablada. Esto le permite a Saussure afirmar que el francés no proviene del latín, sino que es el latín que se habla en un tiempo determinado y en un límite geográfico determinado. Así, la historia del pensamiento, dice Saussure, no es el desarrollo de una unidad interior que se complicaría y ramificaría, sino una serie de contingencias debidas al carácter a posteriori de la reconstrucción del sistema. No hay diferencias entonces entre la lengua que fue utilizada hace siglos con la que utilizamos hoy, ni con lo que se utilizará en los siglos venideros. Entonces, eso que distingue a los individuos de diferentes épocas no podría ser buscado en la lengua, porque al contrario, la lengua los une a través de los siglos. Dicha continuidad produce la siguiente interrogante.
Si todo es continuo, entonces, ¿no hay cambio? Para Saussure, aquello que cambia en la lengua son los signos. Un signo como la letra A dependerá de la asociación de un cierto valor fonético, de una cierta forma gráfica, del nombre que ella porta y de su lugar en el alfabeto, tanto como de las características que no pueden permanecer inmóviles y que hacen variar constantemente el signo. Respecto del principio de transformación, dice Manillier que Saussure extiende dicho principio a las leyendas, creaciones simbólicas que no son más que errores naturales de transmisión, y subraya que en esta creación simbólica, que son siempre involuntarias, las palabras tienen un rol esencial y que utilizadas en el relato, con sus sentidos directos, agregan nuevos símbolos. Se puede ver allí una metodología semiológica general de espíritu saussuriano. Una buena pregunta sobre los signos no consiste en qué significan, sino qué reescriben, porque no es posible que no haya reescritura. En la leyenda de Sigfrido y la historia de Burgoria, Saussure entiende que, cito, todo signo, una vez que ha sido lanzado a la circulación, se encuentra en el instante mismo en la incapacidad absoluta de decir en qué consistirá su identidad en el instante siguiente. Ya en el trabajo sobre los anagramas, se ve que, desarrollado en toda su amplitud, el anagrama se transforma en un discurso bajo el discurso. Allí prevalece el trabajo de descubrimiento, la escucha analítica, la puesta en evidencia del hecho. Como dice Starobinsky, su forma de investigación se observa también en el método de composición de Raymond Roussel, notablemente analizado en el libro de Saussure. Los descifradores, sean cabalistas o fonetistas, tienen vía libre. Una lectura simbólica o numérica o sistemáticamente atenta a un aspecto parcial, siempre puede existir un fondo latente, un secreto disimulado, un lenguaje bajo el lenguaje. Saussure quiere presentar la lengua como un plano intermedio entre la masa indefinida de naturaleza caótica, de los pensamientos confusos y aquella no menos indeterminada de los sonidos. La lengua no es una materialización de los pensamientos, ni una espiritualización de los sonidos. El signo es esencialmente equívoco, el signo es un acontecimiento. Es necesario redefinir el signo no como una asociación de dos términos igualmente psíquicos, sino como un solo acontecimiento determinado por un doble movimiento, determinación de la forma por la idea y de la idea por la forma. Con respecto a esto, si Saussure destaca el fenómeno vocal como signo, no parece indebido forzar haciendo equivaler significante y signo, donde se sobreentendería la idea del significado. De hecho, primero, un signo solo existe en virtud de su significación. Segundo, una significación solo existe en virtud de su signo. Tercero, signos y significaciones solo existen en virtud de las diferencias de los signos. A partir de allí, de los escritos, se lee que Saussure previó el deslizamiento del signo al significante. De hecho, la distinción entre las dos formas no puede ser más que artificial. Es una operación científica, dice Saussure, que distingue signo y significación. Al decir de Manillier, en la experiencia del sujeto hablante, hay simplemente doble determinación de valores. Es el mismo valor que está determinado dos veces. Dicho de otro modo, se produce como doble, como esencialmente equívoco. La represión disuelve la unidad del signo. El psicoanálisis, me refiero exclusivamente a Freud y a Lacan, da cuenta de un saber sobre el lenguaje que desde su singularidad muestra la manera en la cual interroga ese otro saber sobre el lenguaje que es la lingüística. El saber sobre el lenguaje proveniente del psicoanálisis da luz sobre una dimensión del lenguaje resistente al saber lingüístico. ¿Qué conceptualizaciones saussurianas sobre el lenguaje permiten comprender que la dimensión del lenguaje que el psicoanálisis muestra es esencial para el abordaje del inconsciente? Como ha sido subrayado con insistencia, Lacan se basó en Saussure en distintos momentos de su enseñanza a través de la lectura de Lévi-Strauss, de Trubetskoy y de Jacobson, para formalizar su simbólico y su significante.
En términos muy generales, Saussure le aporta aquello que le faltaba a Freud, un signo que es articulable de manera interna y una lengua concebida como sistema de diferencias. Construye un simbólico que debe pensarse en su pura naturaleza material y a la vez en su esencial incompletud. Su concepción de signo, con una concepción de signo donde el significante, en su naturaleza diferencial, resalta sobre un significado reducido, en donde se desprende un sujeto sujetado al significante. Saussure distingue significante y significado poniendo una barra en el medio. Plantea una distinción teórica entre dos entidades en las que una no va sin la otra. Si profiero de forma aislada el significante fónico árbol, el significado árbol se produce ipso facto. Entonces articulé un signo y no solamente un significante. Es porque la represión, tal como Freud la hilvanó, disuelve la unidad habitual del signo al no apoyarse más que en su cara significante, que el significante se encuentra puesto en juego en otro lugar. El agente de la barra que divide el signo es la represión. En su lugar, en el lugar de lo que no viene, viene otra cosa. La represión es la puesta en acción dinámica de una propiedad estructural más vasta, atada al funcionamiento de la metáfora. En la metáfora, un significante está elidido, mientras que su significado sigue a flote, más o menos capturado en su morada en la operación. Ahora bien, Lacan no aisló el significante como tal, insistió sobre la fuerza de la barra. De hecho, significante y significado están constituidos en el signo mismo. Acuerdo con Manillier cuando indica que, lejos de estar separados, el significante y el significado están mezclados en una sola y misma cosa. La supuesta barra de la que hablará Lacan, que vendría a separar significante y significado, no es tan intransigente. Dice Lacan en el seminario Aún, si el propio Saussure, la S del significante o el del significado, está encima de S del significado del significante, es porque ninguno de los efectos del inconsciente se sustenta sino gracias a esa barra. En efecto, si no existiese esta barra, nada podría explicarse del lenguaje mediante la lingüística. Si no hubiese esta barra por encima de la que pasa el significante, no se podría ver que algo del significante se inyecta en el significado. Para que se produzca efecto, el efecto que es el significado, debe franquearse la barra. En este punto Lacan se apoya en Jacobson para sostener que no es la palabra la que puede fundar el significante, dado que las palabras solo en el diccionario constituyen una colección. La lengua permite una condensación y un despliegue que va con el significante mucho más allá, a una dimensión en la que el dicho puede iluminar lo que había quedado escondido del decir en lo que se oye y que hasta entonces uno había creído entender cuando, en realidad, permanecía en la dimensión del oculto en el dicho. El significante es tonto, dice Lacan, pero produce efectos de significado cuando se lo oye en su tontería nada irrelevante. Es el tiempo del seminario Aún, donde Lacan es empujado por su diálogo con Jacobson a la reivindicación de lo que en el psicoanálisis es el habla, el lenguaje, y a lo que formula más claramente con sus neologismos la langue y linguisterie. De esta manera se distingue del campo reclamado por Jacobson para la lingüística. Sí, como dice Lacan, un día me di cuenta que era difícil no entrar en la lingüística a partir del momento en que el inconsciente era descubierto. Ahora sale hacia la linguisterie porque se debe forjar otra designación para todo lo que, de la definición del lenguaje, se sigue en cuanto a la función del sujeto tan renovada, tan subvertida por Freud, que es allí donde se asegura todo de lo que de su boca se afirmó como el inconsciente. Lo llamaré linguisterie. Punteo por acá. Gracias. Buenas tardes. Le agradezco muchísimo a la profesora Ofelia que me haya invitado a participar con distinguidas visitantes de Uruguay, sobre todo a compartir algunas opiniones con respecto al enfoque de la lingüística estructuralista, concretamente con
la creación del concepto de signo lingüístico. Yo hace un tiempo, bueno, desde hace un tiempo he estado trabajando en otra línea, en la línea más del enfoque discursivo, el lenguaje en uso, diría uno, el lenguaje en uso, y por lo tanto ubicado cualquier intento de explicación del lenguaje en la consideración de su participación en un acto, en el acto de comunicación. Me inspiro mucho en Habermas inicialmente, pero Habermas también se inspiró en un lingüista, bueno, era un psicólogo conductista que era Carl Biller, y creo que Carl Biller con Charles Sanders Peirce crearon una nueva perspectiva que se contrapone precisamente al enfoque saussuriano. Y entonces, en el caso para seguir un poco la línea de Habermas, entonces retoma lo que plantea Carl Biller cuando dice que la comunicación es una relación de uno con otro sobre algo, y entonces desde allí crea la necesidad de encontrar como la muestra, la expresión de tres tipos de mundos que se entrecruzan en la producción del discurso, que son el mundo subjetivo de quien lo produce, el mundo intersubjetivo para quien se produce, y el mundo objetivo sobre lo que se produce. Y en esa misma dirección, Charles Sanders Peirce, que es lo famoso, retomado permanentemente, cuando se dice que el signo, nunca un signo es primer signo, sino siempre los signos son signos de signos, y entonces siempre lo explica por una relación de terceridad, ¿no? En el caso de la forma significante primera, la realización, que es lo que llamaría tal vez el sentido. Bueno, eso es más complejo, pero lo estoy aquí minimizando. Y una terceridad que es lo que tiene que ver con la ley, con lo que constituiría propiamente la gramática. Entonces, fíjense que la gramática está allí, pues, más bien como resultado de muchas prácticas de uso del lenguaje. Bueno, en fin, pero eso me llevó a mí a plantearme el concepto. Bueno, por otro lado, ya no tiene nada que ver con la lingüística, pero conociendo los planteamientos de Bakhtin, Bakhtin tiene pues muchos planteamientos, pero comenzando con Bolochinov. Bolochinov, retomo solamente una afirmación, y es que dice que siempre cualquier producción del habla, de un texto, es producir un eslabón de una cadena infinita de eslabones de texto sobre texto. Es decir, que cada una de nuestras intervenciones lo que hacemos es producir un nuevo eslabón, pero como resultado de nuestro encuentro, nuestra relación con eslabones anteriores que escuchamos. Y entonces ahí es importante el concepto de diálogo que no es propiamente lo que nosotros entendemos como conversación, el concepto de diálogo en el que nace el concepto propiamente de polifonía, según el enfoque bakhtiniano, cuando dice que, poniéndolo pues en simplificado, que cuando uno habla, cuando uno está conversando con alguien, entonces lo que uno dice es incluir al otro, porque uno siempre no habla pues como si hubiera un nadie frente a uno, sino siempre retomando lo que el otro dijo, y nuevamente el otro vuelve y habla, pero retomando nuevamente lo de uno. Entonces, esa caricatura pues de lo que sería una relación de conversación es lo que se ha extendido para formas de producción de lenguaje mucho más complejas. Yo, por ejemplo, lo he entendido y lo he aplicado para comprender que cuando se produce un texto, uno entra en diálogo, ¿no?,
con otros textos que ya se produjeron, que uno los está dominando y que posiblemente espera que tenga un tipo de lectura. Pues eso es también un poco como seguir el planteamiento habermasiano cuando él habla de la acción comunicativa, en el que comenta que cuando uno está produciendo un discurso, lo que plantea son pretensiones de validez que están relacionadas con una consideración yo lo estoy trivializando ahora, lo está relacionando con una manera de ver al otro, una concepción del otro. O sea, uno siempre habla no en forma gratuita, sino que mira a ver qué tanta capacidad tiene el otro para entender o qué es lo que al otro le gusta, y eso es lo que uno va incluyendo en lo que uno está hablando. Roland Barthes decía, para el habla cotidiana, que uno no habla sino que es hablado, porque efectivamente uno está más pendiente de a quién es que va a hablar y cómo incluye la voz del otro en lo que está diciendo. Pero bueno, en el caso de Habermas, para interpretarlo de otra manera, es que él deja la idea de que cuando se está planteando esa relación, las pretensiones de validez de carácter objetivo, está planteando un tipo de verdad. O sea, unas pretensiones que él llama pretensiones de validez, está planteando un tipo de relación con el otro, unas pretensiones de veracidad y digamos, se está volcando la intimidad misma, la interioridad misma de quien está hablando, o sea, la esfera de la subjetividad. En fin, pero eso me ha llevado a mí a plantear en forma muy, digamos así, popular o práctica, pensar en lo que pasa cuando uno está escribiendo o cuando uno está hablando. Y eso me ha servido para recomendaciones sobre la lectura y la escritura, de la que hemos ya publicado algunos trabajos sobre eso. Es que se acaba la idea de que el texto tiene un determinado contenido, un solo contenido. Y entonces, por ejemplo, se enseña generalmente a comprender el texto, como si tuviera un solo contenido. Entonces, comprendió el texto, lo entendió, y entendió el contenido que está aparentemente mostrado. Y yo explico eso diciendo, no es suficiente ese tipo de lectura. ¿Por qué? Porque cuando uno cuando uno produce un texto o cuando uno está hablando, uno lo que está es allí poniendo en práctica, en escena, todo lo que uno ha aprendido, lo que uno ha conocido, lo que uno ha leído, y trae esa cantidad de texto, de experiencias en lo que uno está hablando. Es decir que eso es lo que nosotros llamamos voces que se recogen por ejemplo, las narrativas que se conocen en el diario vivir, lo que uno ha leído. Yo cuando escribo un libro, pues ustedes saben que uno toma muchos autores, los coloca allí de alguna manera, y todas esas voces que uno retoma le están sirviendo para organizar el texto que uno está produciendo. Pero al mismo tiempo, cuando uno está hablando, uno pone a hablar al otro en uno. No es lo mismo, por ejemplo, esta charla aquí con ustedes, porque están ustedes aquí impresionándome y teniendo en cuenta su condición de espectadores, no son mis estudiantes de doctorado o estudiantes de pregrado que me han dicho ya que es una charla para estudiantes de pregrado, sino que esa condición en que yo estoy viendo están determinando la forma de lo que yo estoy diciendo. Y bueno, pues lo más importante que uno aspira siempre en eso es que cuando uno está hablando, uno quede realmente marcado, uno tenga su originalidad, uno tenga su planteamiento y no sea solamente la repetición de las voces de todo lo que dijeron antes. Entonces, con esa idea de que
de la lectura, entonces yo recomiendo 3 tipos de niveles de lectura. La palabra nivel no es como muy bonita porque uno nunca pues, lee primero en una forma, luego la otra y luego la otra, pero puede ser un lector muy avesado, cubre los 3 niveles. Pero una primera es la de la comprensión, simplemente el recorrido del texto. Un segundo nivel es el del análisis, que es desbaratar el texto para entender qué voces están metidas ahí en el texto. Y una tercera es el enfrentamiento que uno como lector activo, porque uno también como lector tiene una cantidad de voces ya interiorizadas, conoce mucho, y bueno, y entre más capacidad, más conocimientos tenga, más voces tenga, más le permite dialogar con lo que está leyendo. Entonces ese nivel tercero es el que yo llamo lectura hermenéutica crítica. Bueno, entonces con esas condiciones, ejemplos, vamos a mirar que hay todos, yo hice, pues para terminar, les comento que cuando me posesioné en la Academia Colombiana de la Lengua, hice un trabajo sobre Don Quijote, trabajé ese concepto, ese manejo de las voces en Don Quijote para demostrar que Don Quijote es la voz directa del mismo Miguel de Cervantes Saavedra. Es decir, que la historia de Don Quijote, toda la historia, es la misma historia de Cervantes como viviente, como ser viviente, sintiente. Eso porque pues uno diría, no es idéntico, pero es similar. Y eso porque en las formas de producción de discurso yo veo que hay 3 formas de significación. Una es la metafórica, otra es la sinecdocal y la otra es la metonímica. En este caso de la literatura, la metafórica es una relación de semejanza que hay entre el autor y, entre el autor y el mundo que quiere mostrar a través de su discurso. Y entonces, la polisemia, yo lo entiendo, para el caso del enfoque estructuralista, es una posibilidad, una potencialidad que tienen las palabras dentro del sistema de desempeñarse con varios significados. Palabra operador, por ejemplo, tiene esa posibilidad diversa de significar. En cambio, la polifonía se trata es la diversidad de voces que necesariamente, no es posibilidad, que necesariamente están inmersas en cualquier tipo de texto. En cualquiera. Yo he trabajado todo tipo de texto, políticos, teóricos, ensayos, literarios, mediáticos, todos, y todos se encuentra uno que no es una voz original, sino que siempre es una articulación de diversas voces que están ahí. Entonces la obligación del lector es lograr encontrar esa proliferación de voces que es lo que finalmente decide en el sentido del texto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Y bueno, lo que voy a leer algunos fragmentos de un texto, otras partes voy a contarlas. El título de lo que voy a hablar se llama Cuerpo y Alteridad en relatos de migrantes de América Latina y el Caribe residentes en Uruguay. Hace parte de mi investigación doctoral. Entonces, este trabajo busca exponer algunos desarrollos propuestos en esta tesis doctoral acerca del lugar de la corporalidad en la construcción de la alteridad en la experiencia migratoria. El motivo que me llevó a explorar este punto específico de la corporalidad fue la forma reiterada, a veces directa, otras más sutilmente, en que aparece en los relatos migrantes la referencia a una corporalidad otra, la propia y también, sobre todo, la del otro, vivida en algunos momentos como extraña, ajena e inclusive perturbadora.
Ese extrañamiento vinculado al cuerpo puede ser escuchado a través de diferentes alusiones al cambio, la mutación, la transformación o la pérdida de algo de ese cuerpo que hacen que éste se perciba como otro distinto al cuerpo que se tenía antes de la migración. Reunimos esta serie de producciones discursivas a propósito del cuerpo extraño bajo la categoría de cuerpo migrante. Entonces vieron que aquí hay dos categorías que yo trabajo en mi tesis. Una es la del cuerpo extraño, que se refiere a este cuerpo otro, ajeno, extraño, perturbador, donde yo tomo la noción de Unheimlich, de Freud y sobre todo de Kristeva, que entiende el Unheimlich, la vivencia de Unheimlich como una prueba de alteridad. Es aquello que frente a un otro extraño, extranjero, me desacomoda, me desorienta y me dificulta de situarme. Así lo plantea Kristeva en Extranjeros uno del otro. Entonces, la otra categoría es la de cuerpo migrante, que tiene que ver con estas producciones discursivas que hablan de este cuerpo que cambia, que se nota distinto, que se produce como otra cosa en la migración. Entonces voy a leerles algunos ejemplos. Un momentito que se me fue la página. Aquí estamos. Voy a leerles algunos ejemplos que son sobre todo los ejemplos del inicio de mi investigación, lo que yo escuchaba en las primeras salidas a campo, antes de planificar inclusive mi investigación, y que les va a permitir oír qué es lo que yo estaba escuchando allí con relación a este cuerpo migrante. Belén llegó a Montevideo desde Angola hace poco más de un año. Me habla sin cesar del dolor que siente por la pérdida de su embarazo a término, a los pocos meses de su llegada al Uruguay. Los médicos le decían que estaba todo bien, sin embargo el bebé nació muerto. Ella ofrece una explicación cultural para esta pérdida. Sucedía, según ella, que no había guardado suficiente tiempo de reposo durante los 9 meses de embarazo. Su vida de migrante en Montevideo le exigía ir y venir. Ella me decía, el cuerpo de las angolanas es diferente, no es como el de las uruguayas. Ustedes no precisan guardar reposo, pero nosotras sí precisamos descansar, y no al final, sino desde el primer día en que sabemos que estamos embarazadas. Este comentario de Belén me sorprende. Ella reconoce y acepta la existencia de otro cuerpo, diferente de su cuerpo de angolana, de un modo que resulta extraño para nuestro contexto. Porque para nosotros occidentales, que nos constituimos bajo el paradigma biomédico, tendemos a suponer que todos los cuerpos funcionan igual biológicamente. Y Belén nos decía que no, que los cuerpos no eran iguales, y que ella había perdido su bebé porque había sido obligada por las circunstancias a funcionar de un modo contrario a la naturaleza de su cuerpo, es decir, como si su cuerpo fuera otro. La conclusión a la que llega Belén expresa una resistencia a la alterización por medio de la reivindicación de que su cuerpo es diferente. Pero también está la aceptación, sin ningún extrañamiento, de otras formas posibles de existencia del cuerpo femenino con otras lógicas. Úrsula nació en República Dominicana. Llegó al Uruguay hace 20 años, en una época en que ser migrante caribeña no era lo más común en mi país. Por alguna razón, ella había sentido que para ser aceptada por los uruguayos debía parecerse a ellos. Habla de su proceso de transformación en uruguaya como si fuera una metamorfosis. Para que me aceptaran tenía que ser como ellos. Tuve que transformarme como la cucaracha de Kafka. La transformación a la que se refiere Úrsula no es del mismo orden que la transformación de Belén. Implica en este caso un uso metafórico del cuerpo para expresar en el relato la reconversión de una identidad. Carla nació también en República Dominicana. La conocí cuando se acercó a la ONG en donde trabajábamos en busca de algo de ropa.
Me cuenta que ha adelgazado desde que llegó a Uruguay y ya nada le queda bien. Habla con disgusto de su cuerpo, ya no le gusta más mirarse en el espejo. Ella explica que su adelgazamiento se debe a que tiene horror por la comida uruguaya. No puede comer la misma comida que su esposo, uruguayo, y los hijos de este. Su forma de alimentarse le parece extraña. Carla sabe que en Uruguay las personas valoran los cuerpos femeninos más delgados, porque su esposo le dice, no te preocupes, adelgazaste, está todo bien. Y ahora ella se parece más a este ideal de mujer uruguaya. Pero ella quiere estar de vuelta como estaba antes, quiere su cuerpo anterior. Como en el relato de Belén, registramos en el relato de Carla la reivindicación de una diferencia que puede ser entendida como resistencia a la alterización. Carla parece querer diferenciarse de los uruguayos, encarnados en la figura de su esposo y los hijos del mismo, no comiendo lo que ellos comen. Paradojalmente, ella adelgaza y pasa a tener un cuerpo más parecido al ideal de cuerpo femenino en el Uruguay. Entonces fue este tipo de relatos, surgidos bien al comienzo de mis primeras observaciones de campo, el que me llevó a preguntarme acerca de ese otro cuerpo del cual los migrantes hablan en sus relatos, un cuerpo mutable, alterizado, metamorfoseado y extraño. La pregunta que yo me hacía era de si en otros relatos me sería posible encontrar, luego de esta travesía dolorosa del cuerpo extraño, vestigios de un cuerpo migrante como una nueva ficción subjetivante del individuo. Voy a solamente comentarles cuál es esta noción de relato, que yo hablo aquí de relatos migrantes. Evidentemente, cuando los migrantes son invitados a hablar sobre su experiencia migratoria, sobre las experiencias, sobre todo que tiene que ver con la corporalidad, ellos hablan de sí. Hay un relato sobre sí, hay un relato que describe, y en esos relatos los migrantes piensan y teorizan sobre su cuerpo, sobre el cuerpo del otro, sobre qué es ese otro uruguayo que ellos están empezando a conocer, sobre lo que dejaron atrás. Hay teorías sobre ese cuerpo. Entonces ahí hay una dimensión del relato y es de esa forma que lo tomamos. Pero también esta idea de los relatos tiene que ver con el tipo de objeto de estudio, porque esta experiencia migratoria también constituye un objeto de numerosos relatos de viajeros, de historias, de viajes, que de alguna forma se parecen mucho cuando uno escucha los relatos de los migrantes, el relato de la llegada, esa travesía difícil, esa experiencia de encuentro con la alteridad, esas transformaciones que se provocan, de alguna forma remite a las historias de viajeros. También a las historias que yo voy a llamar de aventuras, tomando un poco la expresión de Agamben, que él habla de la aventura refiriéndose a ese tipo de relatos que tiene que ver con una experiencia de un héroe que es transformado en su cuerpo, sufre una metamorfosis, ¿no? Como un poco nosotros tenemos de conocimiento de las leyendas, los mitos y también numerosas historias y cuentos donde se habla de una cierta transformación corporal. Hay algo, ¿no?, que por capricho, por maldad, por un castigo o por una prueba, puesta a prueba, ¿no?, transforma el cuerpo en un animal, algo animado, en una roca, en una planta. Y la aventura es el relato, entonces, de esta pérdida de la humanidad, del cuerpo, de la forma humana, pérdida de la palabra, pérdida a veces de la memoria de lo que es ser humano, y la recuperación, ¿no? La aventura es la recuperación de la forma humana. Entonces quiere decir que más allá del contenido o los tópicos comunes a estos recorridos, podríamos preguntarnos acerca del sentido de esta transformación.
Agamben va a decir que estas primeras versiones de relatos, estos motivos de héroe que pierde la forma y se transforma en otra cosa, tiene que ver con un modo de hablar de la condición del sujeto hablante. Otorga a la aventura la dimensión de un relato que narra la elevación de lo humano por sobre lo inanimado o lo animal. Por eso, para Agamben es un relato de antropogénesis. El hecho de que en la literatura medieval europea prevalezca este tipo de narrativas, para Agamben da la idea de que la vida humana era entendida como una suerte de ficción, un relato, una invención, ¿no? Como en la cita de Calderón de la Barca, ¿no? La vida es una ilusión. Entonces, esta forma de pensar la vida como una especie de relato, una historización, transforma allí una línea divisoria entre la literatura y la vida que aparece, ¿no?, diluida, ¿no? Entre literatura y vida no hay más que una línea muy tenue. Ser un humano significa ficcionalizarse, construir una narrativa sobre sí. Entonces, bueno, esto era un poco lo que yo quería transmitirles, tal vez solo para cerrar. En estos relatos, ¿qué es lo que aparece allí como preguntas? ¿No? Porque hay toda una construcción de teorías, de interrogación, ¿no? Los inmigrantes se preguntan cosas, y bueno, estas preguntas que tienen que ver ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿No? ¿Qué es uno cuando su cuerpo pasa a funcionar en otro entorno? ¿Cuándo hay cambios en el cuerpo? ¿Quién es uno cuando cambia el entorno? ¿Qué pasa si uno empieza a funcionar a partir de otras pautas y otras modalidades corporales? ¿Y qué ve el otro en mí? ¿Qué cuerpo quiere de mí? ¿Qué cuerpo demanda el otro de mí? ¿Traiciono a mi origen si cambio? ¿En quién habré de convertirme? ¿No? ¿Cuánto puede uno cambiar? ¿Y en qué va a quedar luego de todos estos cambios? Entonces esto me lleva solo a nombrar el último punto importante de mi trabajo, que tiene que ver justamente con el tema de la identidad, sobre todo la identidad nacional, que es una reflexión de los migrantes y es una pregunta también, bueno, ¿qué es lo que el psicoanálisis puede decir sobre el tema, esta palabra, identificación nacional? Y la identificación. Y este es el último, digamos, la última categoría de análisis de mi trabajo. Entonces, dejamos. Profesores, muchísimas gracias. Unas intervenciones, qué cantidad de información. Mucho para procesar, la verdad, ¿no? Bueno, hay cosas que veo como, claro, es difícil hacer como una comparación entre un tema de pronto tan teórico como el de la profe, del signo lingüístico, y uno que viene a ser mucho más aterrizado como una práctica social, pero veo aquí como, digamos, cosas en común, ¿no? Y es, en muchos casos, también en la exposición del profe Ramírez, una cosa sobre la dualidad, y creo que este problema de la dualidad siempre pues nos ha perseguido, ¿no? Vemos a Platón como un dualista, aristotélico con el ilemorfismo, y entonces también es como esta necesidad de por qué necesitamos ver las cosas duales, ¿no? ¿Por qué necesitamos este recurso artificial en muchos casos, por ejemplo, para el signo lingüístico, y también para la identidad de ver a mí mismo y al que está afuera o al otro? Y como también, por ejemplo, en mi caso, o bueno, en el caso de, por ejemplo, del migrante, cómo cambia esa percepción de sí mismo y se siente como otro, ¿no? Entonces, creo que este punto vale la pena de que debatamos un poco sobre esta dualidad artificial para explicar todo, o bueno, para explicar muchas cosas, que es una dualidad artificial. También me parece que vale la pena esta idea de la identidad que se transforma, ¿no? Y de que el signo, por ejemplo, cambia
con el paso del tiempo, pero hay algo también que permanece, que va a permanecer, y en la identidad también. Entonces, no sé si tienen de pronto alguna pregunta como relacionado sobre esto, alguna pregunta puntual para alguno de los profes, si los profes quieren comentar algo antes. Bueno, Ángela, muchas gracias. Gracias. Agradecerles las conferencias, las presentaciones. Esta pregunta es para el profesor. Cuando usted habla de claro, esta polifonía, cuando uno lee el autor y uno dice, este último nivel de lectura que usted habla, que es una lectura hermenéutica, donde se empieza uno a encontrar con esas múltiples voces, y yo quería preguntarle, cuando uno escribe la escritura académica, cuando usted decía que no sea que uno termine repitiendo lo que otros han dicho, y nos han enseñado a escribir en la academia con ese cuidado de hay que citar, cuidado con lo que usted dice de su propia voz, porque de dónde lo sacó, cómo empieza uno a encontrar su propia voz en la escritura. Y usted planteaba algo acá que me parece muy interesante, y es cuando uno está escribiendo, uno escribe y habla con todo, pone en escena todo el contenido de lo que ha vivido, ha comprendido, ha leído, y todas esas voces de uno están ahí, pero hay un temor con la escritura académica, digamos, de un paper, de una tesis, y es ¿dónde pongo mi voz? ¿Cómo empiezo yo a dialogar con estos autores? Siempre con el temor de hacer críticas, o el temor de sacar la propia voz, que termina siendo también a partir de la experiencia de todo lo que el académico ha vivido, ¿no? Entonces sí, quería preguntarle cómo sería ese proceso también desde la escritura académica, ¿no? De la propia voz. Muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que yo creo que usted tiene razón en que, pues que la forma como uno afirma ahí queda todo totalmente, digamos, sin ninguna explicación, sin ninguna profundización. El tiempo lo presiona a uno a que no deje desarrollados los puntos. Pero si miramos en la práctica discursiva, hay tres formas de desarrollo del discurso, que son la argumentación, la narración y la descripción. Entonces, la argumentación, justamente, cuando estaba diciendo yo que, o cuando planteo, para el caso de la pedagogía, tengo un libro que llama justamente El diálogo pedagógico. El fundamento del desarrollo de ese tipo de discurso es la argumentación. Entonces, desde muy pequeñito a los niños, y claro, termina en la gran academia, en el doctorado, cuando a uno le exigen es una tesis, y una tesis que tiene que argumentar suficientemente, tiene uno que pegarse de un marco teórico que es lo que le va iluminando todo el desarrollo de su investigación. Pero ser uno es precisamente en la producción del discurso académico, es tener uno el planteamiento. Una tesis que no tenga un planteamiento no es una tesis. O un trabajo o un ensayo que no tenga un planteamiento, pues no es una tesis. Y ese planteamiento, ¿qué es? La voz propia de quien está escribiendo, porque es lo que él ha logrado plantearse como original, como su propia voz, que puede y que tiene la capacidad para que en el desarrollo del trabajo de un ensayo o un artículo, entonces va tomando diferentes argumentos que respaldan la voz de uno. Y esa capacidad para uno tener voz propia se va desarrollando a lo largo de todo el proceso escolar. De siempre, cómo no dejar que los niños, que los muchachos hablen por hablar, sino que cada vez que hablen tengan argumentos para las afirmaciones que hagan. Eso es muy natural, muy natural. Lo que pasa es que nuestra sociedad, comenzando por los medios
masivos de información nos acostumbran es a repetir y a vivir las narrativas cotidianas, los mismos cuentos que nos echan para todo, para la democracia, que es participación, para todo la manera de ver el mundo, pues es que casi no lo vemos en la inmediatez de la que nos presentan los mismos medios masivos de comunicación. Es cómo enfrentar dentro de la misma institución escolar, desde los primeros niveles hasta los mayores, esa capacidad para auscultar, desbaratar esas mentiras o esos mostrados aparentes que tienen muchas afirmaciones. Entonces, si uno tiene la capacidad de ser uno, puede desbaratar eso porque lo entiende, porque uno tiene voces también, tiene dominios que le permiten enfrentar a esos saberes. Pero también en la producción nadie se puede atrever a escribir, por ejemplo, un ensayo si no tiene algo que plantear. Y ese planteamiento tiene que respaldarlo con argumentos. Esa es la recomendación que yo hago para el caso del discurso académico. Me parece muy interesante la pregunta y el planteo justamente para ver en este punto, bueno, cuáles son también las opiniones del resto y del resto de la mesa, ¿sí? Quizás ahí hay como un pequeño punto de debate en este punto que plantea la profesora Ángela de la voz propia. ¿Qué es esto de la voz propia? Cuando vemos la complejidad planteada mismamente por la polifonía, por la noción de polifonía, ni que hablar por la noción de signo y de sujeto que traen desde el psicoanálisis, un sujeto donde está eso un poco más complejo. Y los relatos migrantes también. Entonces, pues, no sé si ustedes quieren agregar algo ahí para complejizarlo, la respuesta, o si alguien más del público quiera agregar algo. Sí, adelante. Y no es solo preguntar, ¿sí? También es la idea un poquito abrir el debate ahí pues este punto justo, ¿qué sería la voz propia en un artículo académico o en una tesis? ¿A qué le estaríamos llamando eso? Dale. Gracias. Buenas noches, yo soy Luisa Antonio, soy externa de la Universidad de AN, pero pues me puse a pensar mucho la historia de Belén y pues la historia de los cuerpos extraños de inmigrantes, porque lo relacioné directamente con este concepto de la semiosfera que plantea Yuri Lotman. Es muy reciente, creo que del año 2012, y me hace pensar que pues realmente uno se pone a pensar y la semiosfera en la que viven estas personas migrantes es al final del día muy diferente a la que vive una persona local, le podríamos decir una persona que pues no ha tenido la oportunidad, o bueno, que no tuvo, no la oportunidad, sino que no tuvo que salir de su país y de alguna manera volverse como una esponja cultural o como un camaleón cultural con otras culturas. Entonces, ya para introducir la pregunta, quisiera saber cómo se podría definir entonces o cómo podría describir la semiosfera para un migrante a partir de estas interacciones o pues de esas vivencias de las cuales nos relata, porque yo tengo entendido, digamos, o pues yo comprendo este universo de la semiosfera para una persona como nosotros que vivimos, bueno, teniendo en cuenta de que este concepto nos acompaña desde que nacemos y adoptamos toda la cultura, ya sea con nuestra familia o nuestras interacciones sociales. ¿Cómo es este proceso para una persona que, no, pues como dice la canción, ahí no es de aquí ni es de allá, sino que tiene que adaptarse a todos estos momentos? Claro, sí. Listo. Bueno, el concepto de semiosfera que plantea el semiótico Yuri Lotman, él lo plantea como este espacio de intercambio de signos en el que cada uno de nosotros nace y pues de ahí va adaptando pues todas sus interacciones, de ahí va entendiendo también entran estos conceptos ya más sociales y filosóficos de la otredad y la mismidad, de los que también pude asociar un poco de las cosas que nos comentabas, porque él ve
o una persona ve como la mismidad aquellos con los que comparte sus opiniones, con su nacionalidad, incluso la misma nacionalidad. Esos hacen parte de su mismidad. Más allá de eso, encontramos una barrera cultural que es definida como frontera, y después está la otredad. En este caso sería otra persona de otra nacionalidad o con posturas políticas, culturales totalmente diferentes a las que yo poseo. Ese es el concepto básico de semiosfera. Entonces, vuelvo a la pregunta, pues no sé si ya quedó un poco más claro, pero sí, o sea, a partir de eso yo me pregunto, pues ¿cómo hace entonces una persona, cómo se le definiría este campo semiótico semiosfero a una persona migrante? Porque realmente desde el momento en el que nace está como en un debate entre, ok, ¿qué es lo mío? ¿Qué es mi mismidad? ¿A qué yo tengo que formar parte realmente? ¿A dónde pertenezco más bien? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿A qué modelo tengo que seguir? Y qué no es lo mío, con lo que no me identifico. De pronto en estas vivencias, por ejemplo, rescatar eso de que por más que esta mujer como que trató de adaptarse de alguna forma a la cultura uruguaya, si no estoy mal, al final del día no se sintió cómoda. Entonces, ese es como el debate o la pregunta que ahora aquí te propongo. Bueno, me parece que exactamente esa es la cuestión cuando planteo esta estructura del cuerpo migrante, porque se trata de reformular el cuerpo y repensarlo a partir de esa experiencia migratoria donde el cuerpo pasa a significar otra cosa para el otro. Justo cuando corté de hablar venía pensando en la cuestión de los signos, que bueno, por ahí no sé si te termino de responder lo que tú me estabas preguntando, pero hay algo en lo que tiene que ver con el trabajo de entrevistas con migrantes que hace a esta dificultad, que no está en otras entrevistas, de descifrar algunos signos que son culturales. Y eso genera una opacidad. Un gesto, una interjección, que son signos para otra cultura y que para mí quedaban en opacidad. En algunos momentos los podía preguntar y en otros momentos. Entonces, esta cuestión del desciframiento, que me parece que en el contexto de las entrevistas estaba de los dos lados, esa necesidad de descifrar los signos que son de la otra cultura y que, bueno, no se pueden interpretar. Y esto me parece que también es el trabajo del migrante, ¿no? Yo les iba a comentar una referencia que es importante en la escritura de mi tesis, que siempre fue el libro de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, porque ahí él describe un Marco Polo que va a una ciudad, ¿no? Y aparece allí un montón de signos que no entiende, que tiene que descifrar, y bueno, y él va después a hablarle a un Gengis Khan que no habla su lengua. Entonces se trata de los dos lados de interpretar signos. Él empieza, como no puede hablar con palabras porque no le entiende, usa gestos, usa signos, interjecciones, saltos, ¿no? Silencios que refieren a un amanecer maravilloso que él vio, que él solo lo puede expresar a través de un silencio. Bueno, de esa forma transmite unos signos que el otro, Gengis Khan, va a interpretar como él pueda, y eso es lo que genera también el interés de Gengis Khan, porque la palabrería de los otros viajeros que le hablaban de las ciudades no le permitía justamente esa pluralidad de interpretaciones que era posible a través de esos signos que le traía ese extranjero. Entonces me parece que eso se jugó en las entrevistas con relación a esas interjecciones, no sé si me entendés, no sé cómo explicarte, que aparece en esa dificultad de transmitir cosas que son referidas y enmarcadas en otra cultura. Entonces me parece que también es algo que hace a la vivencia, al trabajo del migrante cuando encuentra una ciudad llena de signos y signos en el otro para el cual él no sabe qué es,
¿no? Exactamente qué su aspecto, su ropa, su manera de hablar o sus gestos significan para el otro. Entonces esto es una cuestión que genera angustia y teorías y muchos cambios y bueno, voy a ver, interpreto que capaz que no les gusta esto, entonces, ¿no? Bueno, esto es el día a día del migrante. No sé si respondí algo de lo que me preguntaste, pero bueno, sí. Buenas noches para todos. Mi nombre es Nadia Joana Hernández y hago parte del equipo de la licenciatura de Educación Infantil de Uniminuto. Estoy muy contenta de estar aquí. Y quisiera hacerle una pregunta, profe, porque yo trabajo el tema de la construcción del cuerpo de la niña en la literatura infantil desde una perspectiva rickeriana. Yo trabajo a Ricker y trabajo cómo se construye el imaginario de cuerpo de la niña en lo literario en términos de ideología y de utopía. ¿Y qué he hecho yo? Siempre he dicho que el componente ideológico de ese imaginario es lo que permanece, quiere ser lo que siempre he sido, ¿no? Y he dicho en mi trabajo, en mi tesis, que el aspecto utópico del imaginario es justamente aquello distinto a lo que soy. Pero cuando yo la escucho, digo, estoy equivocada. Porque con lo que usted me está diciendo, digo, entonces permanecer fiel a la cultura natal, en este caso, es también un ejercicio utópico. No necesariamente la utopía sería lo que no existe. Porque me parece que en el caso que usted plantea, permanecer fiel a la raíz es un ejercicio utópico, en tanto un ejercicio político. Y entonces usted me hace dudar de mi propio pensamiento. Le agradezco mucho. Gracias. Buenísimo el comentario. Bueno, yo diría ir cerrando esta sesión para poder abrir… Ana, claro. Sí. Quiero agradecerte el comentario, porque creo que lograste encontrar algo, esto que dijiste, que es de lo común que encontramos entre algunas de las ponencias o de las presentaciones. En el caso, por lo menos, de la tesis de Verónica y el planteamiento que yo hice, lo que hay en común es la noción de sujeto. El sujeto del psicoanálisis, el sujeto del inconsciente, y no el sujeto del yo o de la representación, sino algo que trasciende, y ahí la manera de pensar el signo, por supuesto, no puede ser dualista, sino que es mínimamente triádica. Por eso es una lectura de un Saussure donde hay tres elementos, porque se lee la barra. Es esa barra que es lo que permite, lo que genera en la represión la posibilidad de decir una palabra por otra, o el olvido, o la propia extranjeridad que el propio sujeto vive sobre sí mismo. Es decir, el extranjero no es solamente el otro extraño, la otredad absoluta, ¿no? Esa que se piensa que es tan diferente, sino que hay una otredad en el propio sujeto. Entonces somos extranjeros en nuestro propio cuerpo y además en esta noción de sujeto el significante está encarnado en el cuerpo. Esto es lo importante, si hay una noción de signo y de significante que está encarnado el cuerpo, no es exclusivamente una exterioridad, porque tiene que ver con el simbólico, pero ese simbólico se encarna de alguna manera y bueno, para cada sujeto luego eso juega en la vida, ¿no? Quería plantear esto como lo común. Pues es bueno hablar de las semejanzas, pero también de las diferencias. El planteamiento mío y el planteamiento en el cual siempre yo me he basado es el de no el de la dualidad, sino la triádica. Precisamente el enfrentamiento que hay entre Peirce y Saussure es porque Peirce es una tríada para explicar el signo, mientras que el signo en Saussure es una dualidad de significante y significado.
Igualmente, si nos vamos para mirar a Habermas, también es triádico, porque reconoce la confluencia de las tres esferas del mundo, que son la esfera objetiva, la esfera subjetiva y la esfera intersubjetiva en la producción del discurso. Y asimismo, diría uno que lo único que permanece ese es en el planteamiento de Bakhtin cuando habla del diálogo, pero yo en ese sentido sí me aparto de Bakhtin porque no comparto la idea del diálogo en el sentido de una dualidad, sino por el contrario, me encuentro que necesariamente se incluye lo otro, no solamente al que está frente ahí, sino también a lo que está por fuera de esa relación entre uno y lo otro. Por eso es que en la gramática de la lengua, de cualquier lengua, o por lo menos la española, hay tres marcadores de esas tres presencias, que es el yo, el tú y el él. El yo, que se refiere al actor mismo del discurso, el tú, que es al interlocutor, y el él, aquello sobre el cual se habla. Muchas gracias. No, insistir en que el signo de Saussure no es diádico, sino que es triádico. Esa es la lectura que traje, que está trabajada no por mí solamente, sino por toda una línea teórica muy fuerte. Por supuesto, no puede ser el mismo signo de Peirce, porque si no hubiera ni Peirce puede ser el mismo signo de Saussure, ni Saussure el mismo signo de Peirce, pero ambos vienen de una tradición que podríamos ligarla a los estoicos y a su manera de pensar el signo, que también es triádica. O sea que hay dos maneras de pensar el signo de Saussure: la inventada por el estructuralismo, que ese no es Saussure, y una lectura que puede ver a un Saussure que viene de una tradición con más de 2000 años de antigüedad. Entonces, depende de qué lectura hagamos de Saussure. La que yo traje es un signo triádico.